Abelina, la primera pregunta que pensamos así es ¿por qué sintieron la necesidad en ese momento, ¿no?, de generar este espacio que es el complejo cultural? Bueno, te cuento. Juan Carlos es una mente inquieta, ¿no es cierto? Y entonces se le ocurrió hace tiempo, antes de que existiera el complejo, tratar de reunir en un lugar las distintas expresiones artísticas para que se contagiaran unas a otras y se complementaran, sin saber que íbamos a contar con el edificio magnífico del Banco Nación. Cuando apareció esto, que el banco ya se iba a trasladar estaba construyendo su nuevo edificio, viajó él varias veces a Buenos Aires para hablar con la dirección del Teatro Nación, a ver si le podían ceder para cultura ese espacio. Era ideal, ¿viste? Y bueno, al final dijeron que por 5 años lo cedían para cultura sin costo, ¿viste? Por 5 años. Bueno, si vieras los planos que hacía acá en casa, diciendo este es el rincón de la pintura, allí va a ir danza, acá flotarán las ideas de la escritura, acá la música sonará, qué sé yo, bueno, todo se imaginaba así, se imaginaba hasta un patio de esculturas, mirá vos. Los sueños iban siempre lejísimos, que yo me decía, pero ¿cómo se te ocurre que se puede hacer eso? ¿Viste? A uno cuando hay un soñador, de que está al lado le parece que es ilusorio todo eso, que no se puede realizar, pero lo llevaba a cabo. Bueno, y entonces aparece el complejo cultural, ya bueno, él diagramó todas las salas, cómo iba a ser, y decía, imagínate que alguien decidió estudiar guitarra, pero pasa y ve a otro pintando, y dice, capaz que vengo a probar a ver cómo es. Y ve a otro que está de canto, podía aprender un poco, o teatro, y entonces se retroalimenta. Después está el otro caso, de la mujer que toda su vida se pasó lavando y fregando y limpiando, qué sé yo, y de repente un día puede hacer algo para ella, no porque era útil, sino porque le gustaba. ¿No había muchas mujeres que lo hicieran? Mujeres grandes. ¿Te imaginas dónde había taller de artesanía? Eso te iba a preguntar, ¿qué talleres se daban en ese momento? Bueno, tejido un poco, pero sobre todo, por ejemplo, cerámica se empezó dando, se compró el horno de cerámica y todo, fue toda una inversión, un grupo muy bueno de cerámica había con mucho empuje, se empezó a hacer tarjetas artesanales, qué sé yo, cosas que decía, ¿para qué sirve? Pero el placer de esas mujeres de poder hacer esas tarjetas, esas cosas, y creativas, ¿viste? Y poder tener en su casa algo hecho por ellas, sin decir, esto lo hice yo y me gusta. Bueno, esa satisfacción, sin límite de edad, sin límite de nada, de puertas abiertas. Por eso tenía que ser fundamentalmente apolítico. Porque ahí nadie tenía que pensar, no, ahí yo no voy porque, ¿viste? Ahí yo no voy porque, no había ningún por qué no. Todo era porque sí. Ya soy vieja, no. Soy muy chico, no. Todo válido, ¿viste? Estaba Chiquilandia, empezó con Marita Cantero. ¿Eso en qué año estamos hablando, Abelina? Más o menos. Y ponele que haya sido en el 80 y pico, desde ya. Ahí se da el se espacio. creó el complejo, así que 86. Chiquilandia ya él le había dado un poco de abertura, había empezado en la escuela 7. También todo improvisado, porque Marita nunca había dirigido nada, pero tenía carisma con los chicos, tenía carisma y ganas. Y bueno, juntaba chicos y cantaban, bueno. Y después en folclore se llegó a tener excelencia con Llanos. ¿Y los eventos? ¿Cómo era que se llamaba? No me acuerdo. ¿Cómo era que se llamaba? Luis Llanos. Luis Llanos, sí. De repente me pareció que no era Llanos. Luis Llanos fue a perfeccionarse folclore a La Plata para enseñar acá. Y eran de excelencia. Ganaron en Mar del Plata, viajaron a Europa, ¿viste? Con folclore. O sea que plástica, bueno, apareció Alejandra también, que era una innovadora. Se vino a vivir acá en el 60 y pico, no, más adelante, en el 80. Así la mayor de ella nació en el 88. No, en el 85 vino, ya más o menos con el complejo. Sí. ¿Y los eventos que hacían? Y bueno. O sea, las jornadas culturales que hacían. Bueno, antes de que el complejo existiera, ya a Juan Carlos se le ocurrió lo del noviembre musical. Entonces decía, cada fin de semana va a ser para un tipo de música distinto.
Un fin de semana folclore, otro fin de semana jazz, otro fin de semana rock, otro fin de semana clásico, o coral y instrumental. Bueno, todo sin plata. Eso es fundamental. No tenía un peso, porque ir a pedir un peso a la municipalidad para eso, no, no existía. Parecía que no era... ¿Cómo hacían en ese momento con eso? ¿Era aporte de cada uno? No. Se lograba hablar con fulano, mengano, le damos el espacio, como más o menos hacemos ahora con la asociación. Le damos el espacio, la simpatía, todo lo que quieran, y le damos de comer, y bueno, y eso así. Lo vamos a buscar, si era exposición de cuadros, ay, lo que se hizo con Versace. Eso, imagínate que en plástica, por ejemplo, teníamos la conexión que eran muy amigos Juan Carlos de Abel Bruno Versace, que era mayor, pero vivía en Buenos Aires, nosotros hemos ido a la casa de él, bueno, nos mostraba. Y entonces él decidió donar a la Madrid, al pueblo de la Madrid, toda su colección de grabados, pero no de él, sino de amigos grabadores, los mejores grabadores del país, que eran amigos de él, del Club de la Estampa se llamaba, ese centro, que le habían regalado grabados, como 80, no me acuerdo el número, pero más de 80 era. Y los donó para el pueblo, pero dice, pero no quiero que caigan en manos políticas. Entonces fue, en ese momento, lo más imparcial que había era la cooperadora del Colegio Nacional. No existía la asociación, entonces Juan Carlos estaba también en el Colegio Nacional, y Carlitos Randazzo, que era también. Y entonces la base del museo, que le puso el nombre de su padre, Bruno Versace, no el nombre de él, que era Abel. Bueno, fue eso. Me acuerdo que vino un director de Cultura de La Plata, dice, vengo a la Madrid porque no puedo creer que alguien se haya desprendido de estas joyas. Por Versace, que había donado esa. Y me acuerdo que estaban, porque se hacían las exposiciones en el Colegio Nacional, en el salón de actos de arriba, que era hermoso. Y me acuerdo que estaba mirando grabado por grabado, y decía, no puede ser que lo donen todo esto. Bueno. Y después Versace era amigo de pintores, entonces nos invitaba a venir a exponer a la Madrid, y el compromiso de dejar de regalar un cuadro, sin cobrar. Y venían, entonces nos recibíamos, venían a parar a casa después de comer empanadas, tocábamos piano, bueno, hacíamos reuniones así acá, todo casero, ¿viste? Y así se armó el museo, porque cada uno que venía dejó un cuadro, pero eran grandes pintores argentinos, ¿viste? No eran improvisados, eran los premios nacionales, amigos de Versace. Por eso todos por amistad, así, bueno, en la música, bueno, yo conseguía por amistad relaciones con Olavarría, que yo. Empezamos para introducir a los jóvenes en la música. Yo te estoy hablando de cosas, no sé si les interesa. No, sí. Yo era profesora del Conservatorio de Olavarría. Claro, estábamos ligados con el colegio, con Olavarría, ¿viste? Entonces allí había clases de clarinete, de fagot, de oboe, de violín, de violonchelo, de piano, de canto. Instrumentos que acá ni de nombre los conocían los chicos. Entonces, ¿sabes qué hacían? Como eran jóvenes, como los jóvenes del secundario, los invitábamos, venían acá. Los llevaba yo al colegio, ¿viste? Los llevamos al salón de actos, y entonces les mostraban este instrumento, y venían un chico de la edad de ellos que tocaba ese instrumento y les decía cómo sonaba y qué sé yo. Okay. Y me acuerdo que Juan Carlos decía, siéntense en el suelo, que en esa época los chicos sentaban en el suelo. Bueno, a los estudiantes, claro, ahora todo desestructurado, pero en esa época no, ¿viste? Bueno. Y entonces cuando después esos chicos venían a dar un recital, ¿qué? Iban todos los jóvenes, claro, y lo habían conocido en el colegio, eran amigos. Yo tenía un alumno que era ciego, Mario Spite, no sé si ustedes lo alcanzaron a conocer, que fue mi primera experiencia de tener un alumno ciego de nacimiento, o sea, nada. Me acuerdo que iba con el grabador, yo le tocaba la mano derecha y le iba diciendo algunos detalles, él tocaba la mano izquierda, cómo sonaba junto, y después él lo traía perfecto. Comparado con los otros alumnos que se equivocaban porque habían leído mal, él no tenía errores. Claro, era el superdotado del curso. Bueno, además también caía bien, él venía, hacía dúos, bueno, tríos. Se armó un grupo, y entonces cuando se creó el complejo, organizábamos cosas, y toda esa juventud del colegio le hacíamos propaganda antes del concierto. Yo iba salón por salón hablando de lo que venía y explicando de qué se trataba lo que iban a escuchar.
Si vos les explicás, yo siempre digo, no podés querer algo que no conoces. A una persona, vos la vas a querer si no la conocés. Primero la tratás, la frecuentás y podés llegar a quererla. Lo mismo pasa con todas las cosas, con las artes, con lo que fuera. Y entonces, si vos les explicás y les enseñás así, después ya van con otra actitud. impronta, sí. Y bueno, la característica de acá era el público joven, diverso, variado, ¿viste? No era un grupito que siempre va a los conciertos, no. Era